Un protocolo de seguridad para trabajadores de prensa que cumplen funciones en zona de riesgo será desarrollado por el Ministerio del Interior y el Sindicato de Periodistas ante las últimas amenazas recibidas en el norte del país. Y tienen que contar todos los colegas que trabajen allí o que vayan esporádicamente de cobertura con un seguro de vida que garantice también la seguridad para su familia en caso de que algo acontezca. Que no determine que decidamos a dedo quiénes son aquellos que ameritan custodia para el fiel cumplimiento de su labor, sino que esto se haga ya con criterio. El ministro de la Senat denunció que la producción de estupefacientes se ha trasladado desde lo profundo de los bosques hasta prácticamente las zonas urbanas, por lo que es imposible que las autoridades no sepan de esto y en algunos casos inclusive estén involucradas. Hay un temor cómplice en muchos casos. En otros casos hay complicidad directa. El fin de semana se originó la alerta en el este del país ante una persona sospechosa de haber contraído ébola. Médicos entraron en crisis en primer momento, antes de confirmarse los antecedentes clínicos del paciente, que finalmente confirmaron que no se trataba de una persona con esa enfermedad. El gobierno confirmó que encontraron petróleo líquido en el Chaco paraguayo. Ahora se aguarda que en semanas más se produzcan los resultados sobre la cantidad y si servirá para comercializar. Estados Unidos envía armas a los milicianos kurdos en Siria pese a la oposición de Turquía. La coalición desea armar a los milicianos para que estos puedan contener el avance de los terroristas de ISIS.